Rich Rancher fue obligado por su cruel familia a casarse con una desconocida gorda, pero se arrepienten. El contrato de matrimonio ya estaba firmado cuando Sterling Maddox vio por primera vez a su novia. Ruby Callahan estaba de pie en el polvoriento patio, con el vestido tirando contra su generosa figura mientras su familia observaba desde el porche con expresiones incomprensibles. Su madre, Josephine, sonreía. Su padre, Virgil, prácticamente sonreía. Su hermano, Clyde, no dejaba de mirar su reloj de bolsillo como si esperara algo. Ninguno de ellos había sonreído nunca por algo que Sterling deseara. Los ojos de Ruby se encontraron con los suyos a través de la ventana, y por un instante, algo brilló en ellos. No la vergüenza ni la desesperación que esperaba, sino algo que parecía casi alivio. Apretaba contra el pecho una gastada cartera de cuero, como quien sostiene su posesión más preciada. Pero, ¿qué podría poseer una mujer en su posición que importara? Lo más extraño no era que su familia hubiera arreglado este matrimonio. Lo más extraño era la rapidez con la que habían aceptado las condiciones de Ruby. Condiciones que Sterling no había podido escuchar. Es perfecta, le había susurrado su madre a su padre esa mañana, viendo acercarse el carruaje de Ruby. Absolutamente perfecta para lo que necesitamos. Pero mientras Sterling observaba a Ruby caminar hacia la casa, notó algo que su familia parecía haber pasado por alto. A pesar de su apariencia humilde, a pesar de la burla en sus ojos, Ruby Callahan no caminaba como alguien que lo hubiera perdido todo. Caminaba como alguien que acababa de ganar. Sterling esperaba lágrimas, tal vez súplicas. Sin duda, alguna señal de que Ruby comprendía lo inferior a la posición social de su familia. En cambio, se sentó frente a él en la mesa de madera, revisando con calma el contrato matrimonial como si comprara ganado. Sus dedos gruesos recorrieron cada línea con la confianza de quien sabía exactamente lo que leía. Tu familia mencionó que el límite incluye el lecho del arroyo, dijo Ruby, sin levantar la vista de los papeles. Necesito eso por escrito. Sterling parpadeó. El lecho del arroyo valía más de lo que la mayoría de los hombres veían en toda su vida. No estás en posición de exigir. Ruby finalmente levantó la vista. Eran de un verde sorprendente y completamente impávidos. ¿Verdad? Metió la mano en su cartera de cuero, sacó un documento doblado y lo depositó con cuidado sobre la mesa. Tu padre estaba muy interesado en mi escritura de ayer, sobre todo en la sección de derechos mineros. Sterling palideció. Su familia poseía miles de acres, pero los derechos mineros eran un asunto completamente distinto. Esos podían hacer a una mujer pobre más rica que los magnates del ferrocarril. ¿Qué tipo de derechos mineros? Los que tu familia necesita para expandir sus operaciones mineras. Ruby dobló el contrato con cuidado. Creo que mencionaban algo sobre depósitos de plata que se extienden mucho más allá de los límites de tu propiedad actual. La mente de Sterling daba vueltas. Su padre había sido reservado sobre el negocio minero últimamente, reuniéndose con desconocidos y pasando largas horas encerrado en su estudio. El repentino entusiasmo de su madre por este matrimonio ahora tenía todo el sentido. No estaban ganando una nuera. Estaban adquiriendo un socio. Así que no se trata de matrimonio en absoluto, dijo Sterling lentamente. La expresión de Ruby se suavizó un poco. Tu familia cree que están engañando a una simple campesina. Creen que estoy demasiado agradecida por la posición social como para leer la letra pequeña. Se puso de pie, alisándose el vestido. Creen que no sé cuánto vale mi tierra. ¿Y cuánto vale? Lo suficiente para convertir la explotación argentífera de tu familia en la más grande del territorio. ¿Lo suficiente para triplicar su riqueza en 2 años? Ruby se acercó a la ventana, contemplando el extenso rancho. Pero esto es lo que no saben. Mi escritura de propiedad tiene cláusulas muy específicas sobre la transferencia de propiedad. Sterling sintió un escalofrío a pesar del cálido aire de la tarde. ¿Qué clase de cláusulas? Ruby se volvió hacia él y, por primera vez,
Él vislumbró algo casi depredador en su sonrisa. Del tipo que significa que, una vez casados, tu familia no solo tendrá acceso a mis derechos minerales, sino que me dará acceso a los suyos. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Te sugiero que leas ese contrato con mucha atención antes de la ceremonia de mañana, Sterling, porque una vez que me convierta en un Maddox, muchas cosas van a cambiar por aquí. La puerta se cerró tras ella con un suave clic. Sterling miró fijamente el contrato matrimonial, con las manos temblorosas al alcanzar las páginas. Pero al empezar a leer la letra pequeña, se dio cuenta de que Ruby tenía razón en una cosa. Su familia había estado tan concentrada en lo que creían recibir, que se habían perdido por completo lo que estaban a punto de perder. Sterling pasó la noche estudiando detenidamente cada palabra del contrato. Su lámpara de aceite encendida hasta el amanecer. El lenguaje legal era denso, lleno de leyes mineras territoriales que le daban vueltas. Pero una cláusula seguía llamando su atención. Tras el matrimonio, todos los derechos de extracción de minerales serían compartidos con igual poder de decisión para ambas partes. Su padre lo había firmado sin rechistar. En el desayuno, Virgil Maddox se sentó a la cabecera de la mesa como un rey inspeccionando sus dominios. Hoy es un gran día, hijo. Espero que aprecies lo que hemos hecho por ti. Talló su estaca con evidente satisfacción. Las tierras de esa mujer nos convertirán en la familia más poderosa de 3 condados. Sobre ese contrato, empezó Sterling con cautela. ¿Te fijaste en la cláusula sobre los derechos minerales conjuntos? Su padre hizo un gesto de desdén. Tonterías legales. Una vez que sea familia, hará lo que le digan. De todas formas, las mujeres no entienden de negocios. Josephine levantó la vista de su café. La vi esta mañana caminando por el límite de la propiedad con una especie de equipo de topografía. Probablemente solo tenía curiosidad por su nuevo hogar. A Sterling se le encogió el estómago. Equipo de topografía, un pequeño telescopio, herramientas de medición. Parecía saber exactamente lo que hacía. La voz de Josephine tenía un deje de inquietud, casi como si ya lo hubiera hecho antes. Clyde resopló. Tal vez solía ayudar a su difunto esposo con las tareas agrícolas. No le des demasiadas vueltas. Sterling. Ella está sacando la mejor parte de este trato. Lo mires por donde lo mires. Pero Sterling ya se dirigía a la ventana. A lo lejos, pudo ver a Ruby avanzando metódicamente por el lecho del arroyo, deteniéndose cada pocos metros para anotar algo en un cuaderno de cuero. Se movía con la precisión de quien sigue un plan. Necesito hablar con ella, murmuró Sterling, agarrando su sombrero. Encontró a Ruby arrodillada junto al agua, pasando los dedos por la tierra arenosa. Su vestido estaba embarrado en el dobladillo, su cabello se estaba soltando de las horquillas, pero su expresión era de intensa concentración. ¿Encontraste lo que buscas?, preguntó Sterling. Ruby no se sobresaltó. El estudio topográfico de la familia del año pasado se equivocó bastante. Asumieron que la veta de plata terminaba en el arroyo. Se equivocaron. Levantó un puñado de tierra mezclada con pequeños fragmentos brillantes. Se extiende al menos 50 yardas dentro de mi propiedad. Quizás más. Sterling sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. ¿Cómo sabes de topografía? Mi difunto esposo me enseñó. Antes de morir, pasamos 2 años cartografiando cada centímetro de nuestra tierra. Ruby se puso de pie, sacándose la tierra de las manos. Era ingeniero de minas, Sterling. Sé exactamente lo que tenemos entre manos. Las implicaciones lo golpearon como un puñetazo. Su familia pensó que lo estaban casando con una simple viuda para acceder a derechos mineros desconocidos. En cambio, se estaban atando a alguien que entendía el valor de esos derechos mejor que ellos. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Sterling. Ruby estudió su rostro un buen rato. Porque no eres como ellos. Te observé ayer durante nuestra reunión. Parecías incómodo cuando hablaban de mí como si fuera ganado que estaban comprando.
Recogió sus herramientas de topografía. Tu familia cree que va a tener una esposa sumisa y agradecida que le cederá sus bienes. En realidad, va a tener un socio que conoce el negocio minero mejor que tu padre. Un grito desde la casa los interrumpió. Clyde corría hacia ellos. Tenía la cara roja de ira. Sterling, aléjate de ella. ¿Qué pasa?, respondió Sterling. Acabo de hablar con el banquero del pueblo. Esa mujer no es quien dice ser. Clyde se detuvo de golpe, respirando con dificultad. Ruby Callahan murió hace 6 meses. Entonces, ¿a quién demonios acabamos de aceptar en nuestra familia? La mujer que se hacía llamar Ruby no echó a correr. Ni siquiera pareció sorprendida. En cambio, dejó sus herramientas de topografía con deliberado cuidado y miró a Clyde con la misma expresión tranquila que había mostrado desde su llegada. Ruby Callahan murió de fiebre el invierno pasado. Clyde continuó, alzando la voz. El banquero lo recordó porque debía dinero de sus impuestos territoriales. Entonces, ¿quién eres? Soy Margaret Callahan, dijo simplemente. La hermana de Ruby. Sterling sintió que su mundo cambiaba de nuevo. Hermana. Ruby murió antes de poder venderle la tierra a tu familia. La heredé junto con sus deudas y su conocimiento sobre lo que yacía bajo tierra. Margaret recuperó su cuaderno del suelo. Tu padre contactó a Ruby por cartas, sin conocerla en persona. Cuando le respondí aceptando su propuesta de matrimonio, asumió que seguía escribiéndose con Ruby. El rostro de Clyde se puso pálido. Nos mentiste. Usé mi nombre legal en todos los documentos. Margaret Ruby Callahan. Simplemente elegí qué nombre destacar. Miró a Sterling directamente a los ojos. Ruby siempre usaba su segundo nombre. Yo prefería a Margaret. La escritura de la propiedad está a nombre de ambas, hermanas y socias. Sterling pensó rápidamente en las implicaciones. Así que el contrato matrimonial sigue siendo completamente válido. Tu padre estaba tan ansioso por asegurar los derechos mineros que nunca hizo las preguntas adecuadas. Margaret guardó el cuaderno en su bolso. Ruby y yo pasamos 2 años planeando este acuerdo. Murió antes de que pudiéramos ejecutarlo. Pero no vi ninguna razón para abandonar una empresa rentable. ¿Qué clase de planificación?, preguntó Sterling, aunque temía la respuesta. Tu familia ha estado comprando sistemáticamente pequeñas propiedades en todo el territorio, obligando a los agricultores que no podían pagar sus impuestos a irse. El vecino de Ruby, Tom Henderson, perdió su rancho a manos de tu padre la primavera pasada. Mary Patterson perdió el suyo en otoño. La voz de Margaret se mantuvo firme, pero algo frío se dibujó en sus ojos. Tu familia destruyó las vidas de esas personas por dinero. Clyde dio un paso al frente con determinación. Así son los negocios. No hay nada ilegal en ello. No, pero es justicia cuando alguien finalmente te supera en tu propio juego. Margaret sacó un segundo documento de su cartera. Ruby y yo documentamos cada práctica poco ética que tu familia usó para adquirir esas propiedades. Tenemos testimonios de familias desplazadas, registros de manipulación fiscal, evidencia de sabotaje deliberado para forzar las ventas. Sterling se sintió mal. Sabotaje, suministros de agua contaminados, cercas dañadas que permitieron escapar al ganado, misteriosos incendios en graneros. Nada que se pudiera probar, pero suficiente para llevar a la gente desesperada a vender muy por debajo del valor de mercado. Margaret volvió a doblar los papeles. También tenemos pruebas de que tu padre sabía de los yacimientos de plata antes de empezar a adquirir tierras. Eso es fraude. El peso de lo que decía cayó sobre Sterling como una piedra aplastante. La riqueza de su familia se construyó destruyendo deliberadamente las vidas de sus vecinos. ¿Qué quieres?, exigió Clyde. Margaret sonrió y por primera vez lo vio. Justicia y ganancias. En ese orden, miró directamente a Sterling. La boda se celebrará mañana, pero los términos de nuestro acuerdo han cambiado considerablemente. Tu familia me ayudará a reconstruir cada vida que destruyeron,
empezando por devolverles a Tom Henderson y Mary Patterson sus tierras al precio de venta original. ¿Y si nos negamos?, gruñó Clyde. Entonces estos documentos irán al juez territorial junto con la evidencia del intento de fraude contra una viuda afligida. Margaret se echó la cartera al hombro. De cualquier manera, los días de la familia Maddox de rezar por sus vecinos han terminado. La familia Maddox se reunió en el estudio de Virgil esa noche como generales planeando una guerra. Sterling permaneció en silencio mientras su padre paseaba tras el enorme escritorio de roble, con el rostro más sombrío que una nube de tormenta. Esa mujer cree que puede chantajearnos, gruñó Virgil. Llevo 30 años construyendo este imperio y una viuda desesperada cree que puede derribarlo con papeleo viejo. Los documentos parecían auténticos, dijo Sterling en voz baja. La firma de Tom Henderson, los registros bancarios, las cartas de testimonio con testigos. Por supuesto que son auténticos. Virgil golpeó el escritorio con la mano. Pero eso no convierte lo que hicimos en ilegal. Las prácticas comerciales agresivas no son delitos. Josephine habló desde su silla junto a la ventana. Las acusaciones de sabotaje podrían ser problemáticas si tiene pruebas sobre los incendios en los graneros o los pozos contaminados. No tiene pruebas porque fuimos cuidadosos, interrumpió Clyde. Mano de obra contratada de otros condados. Pagos en efectivo, sin órdenes escritas. No hay rastro que nos lleve hasta nosotros. Sterling sintió un escalofrío en el estómago. Así que si sabotearon sus propiedades. Creamos oportunidades, corrigió Virgil. Cuando la gente está desesperada, toma malas decisiones. Simplemente provocamos la desesperación. Destruimos familias. Sterling se levantó bruscamente. Los hijos de Tom Henderson viven en una choza de una sola habitación en el pueblo porque quemamos su granero y envenenamos a su ganado. Ese es el precio de los negocios. La voz de Virgil se tornó peligrosa. Y si no puedes soportar lo que cuesta mantener el poder, quizá no seas el hijo que yo creía. La amenaza flotaba en el aire como humo. Sterling siempre supo que su herencia dependía de la aprobación de su padre, pero nunca se había dado cuenta del verdadero coste de esa aprobación. Lo que Margaret no entiende, dijo Josephine con cuidado, es que tenemos recursos que ella ni siquiera imagina. El juez territorial nos debe favores considerables. El departamento del sheriff ha sido muy cooperativo a lo largo de los años. Su testimonio puede resultar embarazoso, pero no nos destruirá a menos que tenga algo más, añadió Clyde con gravedad. Esa mujer lleva 2 años planeando esto. La gente no invierte tanto tiempo en una simple venganza. Sterling pensó en la tranquila confianza de Margaret, en cómo había inspeccionado la tierra como si ya fuera suya. Mencionó las ganancias y la justicia. ¿Y si no solo intenta hacernos daño? ¿Y si intenta arrebatársela? Virgil dejó de pasearse. ¿Qué quieres decir? El contrato matrimonial le otorga la copropiedad de los derechos mineros. La evidencia de fraude podría invalidar nuestras adquisiciones de tierras. Si un juez falla a su favor, podría potencialmente reclamar la propiedad de todas las propiedades que adquirimos por medios cuestionables. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sterling vio cómo los rostros de su familia se daban cuenta. Margaret no solo buscaba venganza por los vecinos destruidos. Se estaba posicionando para reclamar legalmente todo el imperio Maddox. Eso es imposible, susurró Josephine. El precedente legal por sí solo tardaría años en establecerse. A menos que ya tuviera un precedente legal, continuó Sterling, mientras las piezas encajaban. ¿Y si el esposo de Ruby no era solo ingeniero de minas? ¿Y si también era abogado? Clyde corrió hacia los libros de derecho que cubrían las paredes del estudio, sacando volúmenes de leyes mineras territoriales. Aquí, dijo con voz temblorosa. Henderson contra Morrison, 1872. Las tierras adquiridas fraudulentamente vuelven a los propietarios originales o a sus representantes designados. Patterson contra Crane Industries, 1874. Sterling leyó por encima del hombro de su hermano.
Los derechos mineros obtenidos mediante falsas declaraciones pasan a ser propiedad de la parte defraudada. El rostro de Vergel palideció. No solo nos está chantajeando. Está construyendo un caso legal para despojarnos de todo lo que poseemos. Un golpe en la puerta principal interrumpió su pánico. A través de la ventana, Sterling vio a Margaret de pie en el porche, todavía con su vestido embarrado, todavía con su bolso de cuero. Pero ahora su presencia se sentía diferente, más peligrosa. Está aquí esperando una respuesta, dijo Sterling. Y algo me dice que ya sabe lo que vamos a decir. Margaret entró en el estudio sin esperar invitación, sus botas embarradas dejando huellas sobre la costosa alfombra de Josephine. Dejó su bolso de cuero sobre el escritorio de Vergel con deliberada precisión, luego sacó una silla y se sentó como si fuera la dueña del lugar. Supongo que han tenido tiempo de discutir mi propuesta, dijo con calma. Vergel movió la mandíbula en silencio durante varios segundos antes de recuperar la voz. Quieren que devolvamos tierras que valen miles de dólares a quienes las vendieron legalmente. Quiero que devuelvan la propiedad robada a sus legítimos dueños. Las ventas legales se basaron en circunstancias fraudulentas que ustedes crearon. Margaret abrió su cartera y sacó un grueso fajo de papeles. He pasado la tarde preparando la documentación para la transferencia. Tom Henderson recupera su rancho por el precio original de compra de $800. Mary Patterson recupera su granja por $600. La familia Kowalski recupera su propiedad por $400. Esos son casi $2,000, balbuceó Clyde. Además, perdemos el valor de la tierra y los derechos mineros. Una fracción de lo que realmente valen esas propiedades y mucho menos de lo que les han robado a esas familias. La voz de Margaret se mantuvo firme. Considérelo el precio de evitar la cárcel. Sterling observó cómo el rostro de su padre alternaba entre la rabia, el cálculo y algo que podría haber sido miedo. Y si aceptamos estos términos, destruirás las pruebas. Destruiré las pruebas de los crímenes pasados, pero vigilaré con mucho cuidado para asegurarme de que no haya futuros. Margaret se reclinó en su silla. Piensa en mí como tu nueva socia, alguien que te mantiene honesto. Socia. La voz de Josephine sonó cortante por la incredulidad. El contrato matrimonial nos convierte a Sterling y a mí en copropietarios de todos los derechos minerales en ambas propiedades. Eso incluye cualquier operación minera futura. Margaret sonrió sin calidez. Ruby y yo calculamos que los depósitos de plata podrían generar más de $50,000 en ingresos en 5 años. Tengo la intención de asegurar que el dinero se use responsablemente. Sterling sintió el peso de la atención de todos cuando la verdadera elección se hizo evidente. Nos estás ofreciendo una forma de conservar la mayor parte de nuestra riqueza mientras nos obligas a dejar de destruir vidas humanas. Exactamente. Tu familia mantiene la propiedad de la propiedad legítimamente adquirida. La operación minera continúa bajo gestión conjunta, pero la era de aprovecharse de los vecinos desesperados termina por completo. Margaret sacó un último documento. También he preparado acuerdos de compensación para las familias cuyas propiedades resultaron dañadas. Nuevos graneros para Tom Henderson. Restauración de pozos para los Patterson. Reemplazo de ganado para todos los que perdieron animales en accidentes misteriosos. Vergel apretó los puños. Hablan de regalar todo por lo que hemos trabajado. Hablan de quedarse con la mayor parte de lo robado y evitar las consecuencias del robo. La paciencia de Margaret se estaba agotando. Permítanme ser absolutamente claros sobre sus alternativas. Si aceptan estos términos, la familia Maddox seguirá siendo rica, propietaria de tierras, con una rentable operación minera. Si los rechazan, llevaré todo a los tribunales mientras enfrentan cargos criminales por fraude y sabotaje. El estudio quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Sterling miró los rostros de su familia y vio algo que nunca antes había notado. No solo codicia, sino una completa ausencia de remordimiento por las vidas que habían destruido. Necesito saber una cosa,
dijo Sterling en voz baja. Si aceptamos esto, si arreglamos las cosas con las familias a las que hicimos daño, ¿de verdad piensas seguir adelante con el matrimonio o es solo una venganza elaborada? Margaret lo observó un largo instante, con sus ojos verdes indescifrables. Eso depende enteramente del tipo de hombre que elijas ser. Sterling Maddox. Los crímenes de tu familia no son tus crímenes. Pero lo que hagas a continuación definirá si realmente eres diferente de ellos. Se levantó y se dirigió a la puerta. Espero tu respuesta al amanecer. La boda está programada para mañana al mediodía. O me caso con un hombre que defiende lo correcto o les arrebato todo lo que poseen a través del sistema judicial territorial. La puerta se cerró tras ella, dejando a la familia Maddox para afrontar la decisión más importante de sus vidas. El silencio se prolongó hasta que Virgil estalló. Esa mujer cree que puede entrar en nuestra casa y dictar las condiciones como si fuéramos nuestros dueños. Retiró los papeles de su escritorio con un gesto violento. No negociamos con chantajistas. No está fanfarroneando sobre el precedente legal, dijo Sterling en voz baja. Revisé la jurisprudencia. Todos sus argumentos son válidos. Entonces lo llevaremos a los tribunales, declaró Clyde. Tenemos dinero para abogados, jueces en nuestro bolsillo, una influencia que ella no puede igualar. ¿De verdad? Sterling se levantó y se acercó a la ventana, viendo cómo la silueta de Margaret desaparecía en la oscuridad. La mitad de nuestra riqueza proviene de propiedades que adquirimos mediante fraude. Si lo demuestra en los tribunales, lo perderemos todo de todos modos. Al menos su oferta nos permite conservar algo. La voz de Josephine era gélida. Así que estás considerando traicionar a tu propia familia por una mujer que conociste ayer. Estoy considerando hacer lo correcto por una vez en mi vida. Sterling se giró para mirarlos. Los hijos de Tom Henderson duermen en una choza porque quemamos su casa. Mary Patterson perdió a su esposo en el dolor después de que destruyéramos todo por lo que había trabajado. ¿Cuántas vidas hemos arruinado por lucro? Ese es el precio del éxito, gruñó Virgil. ¿Crees que otras familias ricas llegaron donde están siendo amables? El poder requiere sacrificio, y a veces otras personas hacen esos sacrificios, quieran o no. Escúchate, la voz de Sterling se alzó. Hablas de destruir deliberadamente a familias inocentes como si fuera una estrategia comercial razonable. Es una estrategia comercial. Virgil dio un puñetazo en el escritorio. Y si eres demasiado débil para soportarlo, quizá no merezcas heredar nada. La amenaza que había permanecido en el olvido durante años por fin se hizo pública. Sterling sintió que algo se movía en su interior. Un peso que no se había dado cuenta de que llevaba se aliviaba de repente. Tienes razón, dijo con calma. No merezco heredar una riqueza construida a costa del sufrimiento ajeno. Y no la quiero. Clyde rió con dureza. ¿Crees que puedes simplemente irte? ¿Crees que esa mujer de verdad se preocupa por ti? Te está usando para vengarse de nosotros. Quizás sí, pero al menos intenta ayudar a la gente a la que hicimos daño. Sterling se dirigió a la puerta. Voy a aceptar sus condiciones. Todas. Si traicionas a esta familia, la voz de Virgil era sepulcralmente baja. No tendrás nada. Ni dinero, ni propiedades, ni futuro. Esa mujer tomará lo que quiera y te dejará sin nada. Sterling se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Entonces tendré algo que nunca entenderás. Podré dormir por la noche. Salió, dejando las maldiciones de su familia resonando tras él. Pero al salir al porche, encontró a Margaret esperando en las sombras, con una expresión indescifrable. Oí voces alzadas, dijo simplemente. Tomé mi decisión. Acepto tus condiciones, todas. Pero necesito saber algo. Sterling se acercó. ¿De verdad planeas seguir adelante con este matrimonio o solo me estás usando para conseguir lo que quieres? Margaret guardó silencio tanto tiempo que él pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz era más suave de lo que la había oído antes.
Vine aquí por justicia, Sterling, pero verte luchar por hacer lo correcto a pesar de todo lo que tu familia te enseñó. Lo miró. Tal vez encontré algo que no buscaba. Una conmoción estalló dentro de la casa. A través de la ventana, Sterling vio a su padre agarrando papeles del escritorio, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Qué está haciendo?, preguntó Margaret. A Sterling se le heló la sangre al darse cuenta de lo que eran esos papeles. Está destruyendo el contrato matrimonial. Si no hay matrimonio legal mañana, no tienes derecho a los derechos minerales conjuntos. Margaret se llevó la mano a su bolso. Entonces tenemos que detenerlo porque sin ese contrato, no tengo capacidad legal para ayudar a nadie. Sterling irrumpió por la puerta del estudio con Margaret pisándole los talones. Virgil estaba de pie junto a la chimenea, echando páginas del contrato matrimonial a las llamas, mientras Clyde y Josephine observaban con sombría satisfacción. «¡Alto, Sterling!», se abalanzó, pero la mitad del documento ya estaba consumido por las llamas. «Demasiado tarde», dijo Virgil con frío triunfo. «Sin contrato no hay matrimonio. Sin matrimonio no hay derechos minerales conjuntos. Tu chantajista acaba de perder su influencia». Margaret rodeó tranquilamente a Sterling y sacó un sobre grueso de su bolso. «De hecho, tengo 6 copias de ese contrato, todas firmadas, todas legalmente vinculantes». Sonrió al ver la expresión de asombro de Virgil. ¿De verdad creías que una mujer que pasó 2 años planeando esta operación confiaría todo su futuro a un solo documento? Clyde agarró el sobre, pero Margaret retrocedió con suavidad. «También tengo copias archivadas en la Oficina de Registros Territoriales, el secretario del condado y el banco. Destruir tu copia no sirve para nada, salvo para confirmar tu desesperación». Sterling observó cómo el rostro de su padre pasaba de la rabia a la incredulidad, y finalmente, a una frialdad calculadora que le heló la sangre. «Clyde, llama al sheriff», dijo Virgil en voz baja. «Esta mujer está invadiendo y amenazando a nuestra familia». El sheriff que ha estado aceptando sobornos para hacerse de la vista gorda mientras saboteabas a tus vecinos. La voz de Margaret se mantuvo firme. «También tengo documentación de esos pagos». El sheriff Morrison recibió $200 la primavera pasada para retrasar la investigación del incendio del granero de Henderson. Otros 100 en otoño para ignorar las pruebas sobre la contaminación del pozo de Patterson. Josephine se llevó la mano a la garganta. «Nos has estado espiando durante meses. Durante 2 años, Ruby y yo lo documentamos todo. Forjamos relaciones con cada persona a la que tu familia lastimó. Reunimos pruebas de fuentes de las que nunca sospechaste». Margaret se acercó al escritorio y extendió un nuevo juego de documentos. Registros bancarios, declaraciones de testigos, correspondencia entre tu familia y funcionarios corruptos. «Tengo pruebas suficientes para destruir no solo a la familia Maddox, sino a todos los que te ayudaron». Sterling miró fijamente los papeles, reconociendo nombres y firmas. «Planeaste todo esto desde el principio, la propuesta de matrimonio que vino aquí, incluso eligiéndome específicamente a mí. Ruby estudió a tu familia durante meses antes de contactar. Sabía que Virgil era lo suficientemente codicioso como para aceptar un matrimonio concertado a cambio de acceso a tierras. Ella también sabía que eras diferente». Margaret lo miró fijamente. «Eras el único Maddox que cuestionaba los métodos de tu familia. El único que mostraba algo de conciencia cuando los vecinos perdieron sus hogares». «¿Cómo podía saberlo?», preguntó Sterling. «Porque ella hablaba con todas las familias desplazadas. Tom Henderson mencionó específicamente que saliste a ver a sus hijos después del incendio del granero. Mary Patterson dijo que le llevaste comida cuando su esposo enfermó de dolor. Nunca lo supiste, pero tus pequeños actos de bondad fueron la razón por la que Ruby te eligió como su objetivo». La palabra golpeó a Sterling como un puñetazo. «¿Objetivo?». La expresión de Margaret se suavizó un poco. «Así empezó. Ruby necesitaba a alguien dentro de la familia Maddox que pudiera convencerse de hacer lo correcto.
Pero después de observarte estos últimos 2 días, verte luchar entre la lealtad familiar y la conciencia moral, se detuvo. Creo que Ruby eligió mejor de lo que creía. Virgil dio un paso al frente amenazante. Ya basta de esto. Ya te divertiste. Jugaste a tus pequeños juegos, pero esto termina ahora. Sal de nuestra casa antes de que te saque por la fuerza. No me voy a ninguna parte, dijo Margaret con calma. Sterling y yo tenemos una boda mañana al mediodía. Después, me convertiré en miembro legal de esta familia con plenos derechos de propiedad conjunta. Se acabaron tus días de aterrorizar a inocentes. Sobre mi cadáver, gruñó Virgil. Sterling vio un cambio en los ojos de su padre. Una peligrosa desesperación le hizo encogerse de miedo. Virgil se dirigió al armero en la esquina de la habitación, buscando la llave que colgaba de un gancho cercano. Padre, no lo hagas. Sterling se interpuso entre Virgil y el armero. Esto ya ha ido demasiado lejos. Tienes razón, dijo Virgil en voz baja. Ya ha ido demasiado lejos, pero va a acabar como yo quiero. Sterling agarró la muñeca de su padre antes de que Virgil pudiera alcanzar la llave del armero. No más violencia, no más amenazas. Esto se acaba ahora. La estás eligiendo a ella antes que a tu propia sangre, siseó Virgil, forcejeando para zafarse del agarre de Sterling. Estoy eligiendo el bien sobre el mal. Algo que nunca me enseñaste a hacer. Sterling se mantuvo firme hasta que su padre dejó de forcejear. Margaret nos ofrece una forma de conservar la mayor parte de nuestra riqueza mientras reparamos el daño que hemos causado. Eso es más misericordia de la que merecemos. Clyde dio un paso al frente con agresividad. Los dos están locos y creen que estamos regalando miles de dólares para apaciguar alguna historia de Saab sobre granjeros pobres. Entonces irán a prisión, dijo Margaret con naturalidad. Recogió sus papeles del escritorio. Llevaré estos documentos al juez territorial mañana. El sheriff Morrison puede explicarle a un investigador federal por qué ignoró las pruebas de incendio provocado y sabotaje. La compostura de Josephine finalmente se quebró. Estaremos arruinados. Completamente arruinados. Tendrás que rendir cuentas. Sterling corrigió. Hay una diferencia. Margaret se dirigió a la puerta y luego se detuvo. Iré a la ciudad esta noche para presentar pruebas adicionales ante el juez. Sterling, si de verdad dices en serio lo que dijiste sobre hacer lo correcto, te veré en la iglesia mañana al mediodía. Si no, entenderé que la lealtad familiar finalmente superó tu conciencia. Se fue sin decir una palabra más. Sus pasos resonan en el porche de madera. Sterling se paró en la puerta, mirándola desaparecer en la oscuridad, muy consciente de que su familia lo estaba mirando con una mezcla de ira y traición. Última oportunidad, dijo Virgil en voz baja. Elige a la familia y encontramos una manera de luchar contra esto juntos. Elige y no eres hijo mío. Sterling respiró hondo y se volvió para enfrentar a las 3 personas que lo habían criado. Le enseñaron y dio forma a su comprensión del poder y el éxito. Entonces supongo que no soy un hijo tuyo. A la mañana siguiente, amaneció claro y brillante. Sterling llegó a la pequeña iglesia de madera de la ciudad para encontrar a Margaret esperando en los escalones, vistiendo un vestido azul simple que de alguna manera la hizo ver más hermosa de lo que cualquier vestido elaborado podría haberlo hecho. Ella sonrió cuando lo vio, una expresión genuina que llegó a sus ojos. No estaba seguro de que vinieras, admitió. Di mi palabra. Sterling le ofreció su brazo. Además, alguien debe asegurarse de que siga ayudando a esas familias. Sobre eso, Margaret sacó un sobrefamiliar de su cartera. Ya he organizado las transferencias de propiedades. Tom Henderson recupera su rancho hoy. La granja Patterson se transfiere mañana. La compensación completa por daños se ha depositado con el banco. ¿Cómo? El contrato aún no está finalizado. Yo uso mi propio dinero. Los derechos de plata eventualmente me devolverán, pero no podía esperar los procedimientos legales mientras las familias sufrían. Margaret lo miró.
Tu padre tenía razón en una cosa. No necesitaba casarme contigo para ayudar a esas personas. Elegí. La ceremonia de la boda fue simple, presenciada por las familias desplazadas que Margaret había luchado para restaurar. Tom Henderson se paró como testigo de Sterling. Sus hijos limpiaron y se vestían con ropa nueva. Mary Patterson lloró abiertamente cuando el predicador los pronunció marido y mujer. Mientras salían juntos de la iglesia, Sterling vio el carruaje de su familia desapareciendo por el camino polvoriento hacia la ciudad. Se iban probablemente para siempre, llevando cualquier riqueza portátil que pudieran manejar. No sintió tristeza por su partida. ¿Algún arrepentimiento? Margaret preguntó suavemente. Sterling miró a los rostros de las personas cuyas vidas habían sido restauradas. Niños que crecerían en hogares en lugar de chozas. Familias a las que se les había dado una segunda oportunidad de prosperidad. Solo que me tomó tanto tiempo hacer lo correcto. Margaret apretó su mano. Ruby le hubiera gustado, ya sabes. Ella siempre dijo que la mejor venganza contra personas crueles es demostrar que están equivocadas sobre la naturaleza humana. Mientras regresaban hacia su rancho, su tierra, su futuro compartido, Sterling se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, era realmente rico. No en oro o plata o propiedad robada, sino sabiendo que había elegido justicia por consuelo, y encontró algo mucho más valioso que cualquier cosa que su familia haya poseído.